Hola mis amigos, soy Enrique y el día de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de acabar con el SOAT, una propuesta que hizo el ministro de Salud de Colombia y que la puso sobre la mesa con la intención, según él, de acabar con las mafias, con los cárteles que hay detrás de la atención médica en caso de un accidente de tránsito. Se han conformado ciertas organizaciones, casi unos carteles de recobros de esos servicios que están generando una situación bastante compleja. Después de que ya han hecho una cantidad de exámenes, unas atenciones que terminan sin SOAT y termina ese paciente en una clínica, un hospital, especialmente en los hospitales públicos. Bueno, acá lo que propone el ministro en pocas palabras es que con la idea que tienen ellos de acabar con el negocio de la salud, acabar con las EPS y ahora acabar con el SOAT, porque según el ministro, el sistema de salud debe ser más integral, debe ser más universal. Entonces, nuestro sistema de salud debería atender a todo mundo, incluyendo a las personas que tienen un accidente de tránsito. Siendo la cosa así, pues el SOAT tiene que desaparecer porque pues no hay razón de ser. Ya el presidente Fasecolda, obviamente defendiendo su negocio, ¿no? O sea, los negocios de las aseguradoras, dijo que eso es un pésimo error porque pues le llevaría sobrecostos a la nación. Después de todo, digamos, si tenemos en cuenta las cifras, el gobierno nacional este año 2023 ha tenido que desembolsar más de 1.1 billones de pesos para cubrir lo que son los gastos médicos de personas que fueron accidentadas por un vehículo que no contaba con el SOAT vigente. Y para rematar, también tenemos lo de la reducción del precio del SOAT de las motocicletas, que pues ya el gobierno nacional ha reconocido que fue un fracaso su estrategia, pues buscaban reducir la evasión y lo único que lograron fue aumentar la evasión. Entonces aquí tenemos un triquitraque donde pues nosotros, ustedes también en los comentarios debemos opinar, ¿no? ¿Qué será mejor para nosotros? ¿Tener un sistema de salud, digamos, tipo SISBEN, tipo régimen subsidiado, donde llegas accidentado y con la burocracia que caracteriza el sistema de salud público en este país, te atiendan cuando se pueda, ¿sí? Ya no con la urgencia con la que te atienden cuando estás accidentado? O sea, si miras a ese país, si a ti te apuñalan, si te pasa algo que no sea un accidente de tránsito, pues las ambulancias como que no tienden a llegar, ¿no? No, al menos no llegan con esa ligereza, con esa velocidad con la que llegan cuando estás accidentado, ¿no? Tantico te caes y te llegan tres, cuatro ambulancias. Y eso es algo bueno, sí, a veces se vuelve algo peligroso porque es verdad lo que dice el ministro, se han vuelto como una especie de mafia, tienen unos cárteles ahí formados para no solo la guerra de las ambulancias, sino que cuando llegas a la clínica o al hospital te hacen X y Y y todo el abecedario de exámenes que puedan hacer, pues para cobrar el SOAT. Y eso pues obviamente ha generado unos problemas ahí con las aseguradoras y es por eso que ellos cada vez tienen que cobrar más, porque es que la atención médica en este país es sumamente costosa. Pero ya algo muy diferente es que me toque a mí ser atendido por el régimen público de salud, que pues mis experiencias con esto, cuando estuve afiliado al SISBEN, cuando me atendían por el régimen subsidiado hace muchísimos años, pues no era la mejor atención. Y también viendo hoy en día a las personas del régimen subsidiado, pues no es que no los atiendan, sino que es mucho más demorado que los regímenes especiales, ¿no? Y el SOAT es una de las mejores atenciones. Yo realmente, para mí, si bien el SOAT es muy costoso, el último SOAT que compré valió más de 1 millón de pesos, 1.072.000 creo que me valió, pues sí es un costo demasiado elevado y que no todo el mundo se lo puede costear, ¿no? Y puede ser un alivio de implementarse la propuesta del ministro, ¿no? O sea, pues yo creo que muchísima gente va a estar contenta pensando, uy, me voy a quitar un gasto enorme, enorme al año, ¿no? Porque pues ya no voy a tener que pagar 280, 500, 600, 1 millón, 1.100.000, creo que vale el más costoso, sino que pues me voy a evitar ese gasto. La cuestión es esta, y uno lo puede pensar de pronto muy fácil, pero nada es gratis en esta vida. O sea, la atención médica derivada de los accidentes de tránsito en Colombia cuesta casi 4 billones de pesos al año. Ahora imagínese de dónde cree que va a salir esa plata, porque esa plata no va a salir de los árboles. De alguna forma no lo van a cobrar. O sea, es gratis porque no pagas en el momento, pero te la van a salir,
te la van a seguir sacando por otro lado. Y toca averiguar, sería bueno que el ministro hubiera planteado una forma, porque después de todo es una propuesta, ¿no? No es ya una ley que vaya a formar, no, es una propuesta de él para acabar con lo que sería el SOAT. Y obviamente, Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, hicieron una contrapropuesta porque ellos dijeron que el problema no es el SOAT, sino más bien los problemas son las clínicas, los hospitales, las ambulancias y demás, que son los que generan los sobrecostos, acaban con lo que es lo que cubre el SOAT. Y recuerden que derivado de la reducción del precio del SOAT de las motocicletas, antes las aseguradoras cubrían más de 20 millones de pesos en gastos médicos y ahora solo cubren 10 millones. De ahí en adelante le toca al gobierno pues poner de su bolsillo. Y pues con toda esta mafia que tienen, pues simplemente acaban con los 10 millones del SOAT y continúan con el gobierno, desangrando el gobierno. Y es por eso que el ministro menciona ahí que hay incluso algunas investigaciones de la superintendencia y demás. Porque sí, hay una mafia tremenda, pero en lo personal creo que acabar con el SOAT no es una buena alternativa. No solo la atención médica bajaría muchísimo la calidad, la celeridad de las cosas, ¿no? Porque, pues bueno, ya sabemos cómo funciona el sistema de salud público en este país, ya sabemos cómo funciona en sí el sistema de salud. Si bien es uno de los mejores y tiene una cobertura bastante amplia, sigue siendo demorado. Y cuando, digamos, usted tiene una enfermedad normal, por decirlo de alguna forma, pues hay tiempo de esperar, pero cuando estás en un accidente de tránsito las cosas son un poco más rápidas, deben ser un poco más rápidas y deben ir más a profundidad, porque si se van por el lado de la parte de la salud pública, pues obviamente van a tratar de reducir costos para que no salga tan costoso y se van a empezar a obviar algunos exámenes. Entonces pasaríamos de hacer exámenes y radiografías y demás de forma exagerada a hacerlas de forma muy conservadora para ahorrar costos, lo cual podría pasar por alto algunos inconvenientes derivados de un accidente de tránsito. En lo personal, a mí el SOAT, si bien es un esfuerzo grande que toca hacer, sí me gusta. Ahora, la propuesta que tiene el gremio de aseguradoras Fasecolda es que el SOAT se cobre no sobre el monto del vehículo o sobre el tipo de vehículo, sino más bien sobre el riesgo latente que tiene de un accidente. En este caso, las motocicletas, que son las mayores causantes de accidentes en este país, que, por ejemplo, en el 2022, de los más de 8.000 muertos que hubo derivados de un accidente de tránsito, casi 5.000 correspondían a un accidente que tenía que ver con una moto. O sea, trátese del conductor, del parrillero o de alguna persona que fuera atropellada por este. Entonces, aquí nosotros podríamos pensar, las motocicletas, los motociclistas serían los que más SOA tendría que pagar. Pero también, ciñéndonos a lo que dijo el presidente Falsegoldá, no solo ellos, sino también los vehículos con menor equipamiento de seguridad y por el contrario, los vehículos con mayor equipamiento de seguridad, pues tendrían que pagar un SOAT más económico. Esto en sí está bien planteado, pero también podría generar varios problemas, y es el hecho de que la mayoría de los vehículos en Colombia corresponden a la gama media baja o a la gama baja, los cuales son vehículos que no cuentan con seguridad, ¿sí? Entonces, muchas personas que tienen poco presupuesto y por eso tienen estos vehículos y no tienen vehículos con mayor seguridad, pues tendrían que empezar a pagar SOAT más costosos, mientras que los ricos, que tienen los vehículos con los mayores estándares de seguridad en este país, pues serían los mayores beneficiados porque pues tendrían que pagar muy poco SOAT. Y es algo que está bien pensado desde la lógica de un negocio, obviamente. Porque si una moto me causa a mí más heridos, más muertos, más gastos en atención médica, pues serían los que más deberían pagar SOAT, mientras que un carro gama alta que casi no se estrella y en caso de que se estrelle, las probabilidades de que hayan heridos o muertos es más baja, pues obviamente merecen pagar menos. O sea, eso desde la perspectiva de un negocio, pero desde la perspectiva de la realidad, de poniendo los pies en el suelo, de considerando todas las variables y todas las consecuencias y demás que corresponden a la realidad colombiana, pues no es una propuesta que fuera muy viable que digamos, porque terminarían muchas personas muy perjudicadas, sobre todo las personas de más bajos recursos que cuentan con estos vehículos de menor presupuesto. Entonces, yo creo nuevamente, y lo he dicho ya en un par de veces, que no es la mejor forma ni la que ha implementado el gobierno de reducir el SOAT para las motocicletas, que ya demostró que no reduce la evasión en la compra del SOAT, sino que lo aumentó, pero tampoco de estar cobrando el SOAT tan costoso. Yo creo, por la forma en la que funcionan mucha de la economía de nuestro país, que el SOAT debería cobrarse de forma mensual,
diferirse de esos pagos de forma mensual les resultaría mucho más fácil a las personas comprar el SOAT. Y no solo eso, si alguna persona por X o Y motivo quedó con el carro varado o le tocó parar el carro 2, 3, 4, 5, 6 meses, pues ese tiempo no pagará el SOAT y no estaría desperdiciando el dinero. Yo creo que de esta forma la evasión se reduciría y también podríamos conservar los beneficios del SOAT como tal, porque como dije, me parecen muy buenos. A nivel de salud, me parecen sumamente buenos. Esa reducción no me pareció muy buena porque muchas personas no lo compran tanto por lo que sea muy costoso, sino más bien por una cultura. El colombiano tiene esa cultura metida de que si eres pobre tienes derecho a saltarte algunas reglas. Eso lamentablemente funciona así. Porque como dije, o sea, antes el SOAT valía 500, casi 600.000 pesos la moto y se bajó a 270.000 pesos. O sea, tuvo una reducción del 50%. Eso debió haber aumentado, tal vez no duplicar la cantidad de personas que compraron el SOAT, pero sí haber aumentado considerablemente la cifra de personas que compraron el SOAT. Y la verdad es que no, o sea, ya aquí quedó demostrado que es un tema cultural. Eso se debió haber pensado mejor. Pero ya la idea de eliminar el SOAT como tal me parece un error garrafal. A mí, en lo personal, me parece un error garrafal. Porque es que, nuevamente, estar atendido bajo los estándares del sistema de salud colombiano no me parece una muy buena idea. Yo realmente considero que tendría o saldríamos más de unos perjudicados y lo que dice el presidente de Fasecol es verdad. Los gastos eventualmente aumentarían, ¿sí? Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, como el cuento. Y la corrupción en el sistema de salud, lo digo yo, que durante un tiempo, hace más o menos unos 12 años, estuve metido en lo que era el negocio de la salud, ¿sí? Y así por encimita uno se da cuenta de toda la corrupción que había en lo que es el sistema de salud, sobre costos, coimas y demás. Y uno le daba hasta miedo darse cuenta de algunas cosas porque no falta qué tan bravos sean esta gente, porque usted sabe que con lo que tiene que ver con la corrupción es bastante delicado. Entonces, imagínate todo lo que podría conllevar el hecho que le entre más plata de una forma pública al sistema de salud para cubrir lo que son los gastos. Entonces, podríamos ver reducida definitivamente la calidad en la atención médica, pero también podríamos ver cómo a costa de la calidad de la salud, podremos ver aumentada la corrupción. Gerentes de hospital, alcaldes y demás personas sacando plata por donde sea para engordarse el bolsillo de ellos a costilla de la salud de otras personas. O sea, lo que pasa habitualmente, ¿sí? Con nuestro sistema de salud actual, que son uno de los que salen perjudicados y otros los que salen muy, muy, pero muy beneficiados. Ahora pregunta para ti, ¿crees que esta propuesta del ministro de Salud de eliminar el SOAT es una buena propuesta? ¿Crees que sería beneficiosa para todos nosotros o por el contrario crees que es un error garrafal y que probablemente vamos a tener un deterioro completo en lo que es la atención en salud médica cuando tienes un accidente? Déjamelo en los comentarios. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya sabes que me puedes apoyar dejando muchos me gustas, dejando muchos comentarios, compartiendo, suscribiéndote, dándole a la campanita. Y si me quieres apoyar muchísimo más, ya sabes que le puedes dar al botón de gracias. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima.